Buenas tardes, ya. Uy, justo las 12:00. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Emocionados por el partido? Yo estoy como ansioso. Aquí donde me ven, mi esposita me dijo que me pusiera bien decente hoy, que no me fuera a venir con la camiseta, pero quiero mostrarles algo. Aquí está la camiseta de abajo. Bueno, gracias a Dios por este día, gracias por la emoción de tener fútbol en la tarde. Tenemos hamburguesa para que nos quedemos a ver el partido. Y gracias a Dios por su palabra, ¿cierto? Porque estamos en medio de una serie que nos ha traído muchos retos, muchos desafíos vida, muchos desafíos a nuestra forma de actuar, de comportarnos, de demostrarle al mundo que Jesús es el Señor. Y quisiera contarles, para empezar, para introducir este pasaje que vamos a ver hoy, que alguna vez aquí en la iglesia estábamos en una reunión de jóvenes y yo traía un amigo, este amigo alto, acuerpado, con el pelo largo, casi hasta la cintura, sus ojos bien oscuros, con delineador, su ropa toda negra, chaqueta de cuero, ruda, corroída, una camiseta que tenía una calavera aquí, bien grande, bien, hasta creo que con esta brillantina, ¿cómo se llama? Escarcha. Sus jeans también de sintéticos, pegados, un poco rotos, y unas botas así militares, bien sucias. Y había unas señoras en la entrada. Las señoras se asustaron y me miraron como, ¿está bien? ¿Qué pasó? Yo no, un amigo. Ah, bueno, lo traes para, claro, hay que traer ese tipo de gente a la iglesia, ¿no? Y yo les dije, no, él es el pastor de una iglesia que va a compartir con los muchachos. Peor, me abrieron los ojos así como, ay, Dios mío, ¿qué les va a enseñar a estos muchachos? Bueno, resulta que efectivamente este amigo vivió muchos años de su juventud en las calles, en pandillas, en drogas y con sus muchos tatuajes, tatuajes de tinta y tatuajes de sus nudillos cicatrizados por las peleas callejeras, había conocido al Señor. Y en medio de conocer al Señor, había recibido un llamado muy especial para compartirle a los que eran como Él, a los que parecían como Él, esos que nadie quiere acercarse, les queda miedo, así rockeros o punquetos así, bien rudos, así. Él había recibido ese mensaje y de hecho actualmente es el pastor de una iglesia que se llama Rebaño de Lobos. Rebaño de Lobos. El letrero así como miedito, tiene un lobo, pero es una iglesia. Pues esto me trae a la memoria lo que el Señor Jesús nos está enseñando en este pasaje que vamos a ver hoy. Cómo el corazón del hombre, el corazón de cada uno de nosotros rápidamente emite juicios, ¿cierto? Emite calificativos, emite veredictos por el simple hecho de la apariencia de una persona, por el simple hecho de un comportamiento visto a la ligera. Y quisiera que me acompañaran en la lectura del pasaje de hoy, que es Mateo capítulo 7. Por favor, si tienen sus Biblias electrónicas, enciéndanlas, las de papel, ábranlas, no las rompan. Si alguien necesita una Biblia, los anfitriones de Staff de Contacto pueden facilitársela. Si alguien quiere, levante su mano y por favor acompáñenme en la lectura de este pasaje. Otro ejemplo este me lo acordó mi esposa hace poco. Otro ejemplo de cómo somos rápidos para juzgar, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa como a mí, pero cuando uno va en el tráfico y de repente ve que alguien se atraviesa así y se cruza el semáforo en amarillo tendiendo como anaranjado, ¡fua! Y yo digo, uy, una señora. Y mi esposa me dice, un señor. Y yo, una señora. Vamos y miramos y no siempre es una señora, era un señor. Pero solemos hacer esas generalizaciones, esos juicios, esas manifestaciones de que nosotros sabemos con qué criterio estamos diciendo las cosas, ¿cierto? Bueno, vamos a la lectura. Mateo 7, vamos a leer
de los versos 1 al 6. ¿Están conmigo? ¿Listos? Bueno, dice así, dice, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que los pisoteen. Oremos para que el Señor nos guíe en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por permitirnos acercarnos a ella, gracias por permitirnos saber cómo esperas tú que quieres que nos comportemos, cómo debemos tener presente tus enseñanzas en nuestra vida y no solamente que se queden en conocimiento, sino que vayan a lo más profundo de nuestro corazón y que transforme nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar. Y todo que sea para darte la gloria a ti y para que muchos te conozcan. Gracias por tu palabra, Señor. Acompáñanos en este estudio del pasaje. Amén. Bueno, entonces Jesús estaba aquí hablando de otro de los temas que viene hablando del Sermón del Monte. Este discurso que es muy conocido que Jesús da en una montaña en medio de una multitud. Yo me imagino la cantidad de gente que hay ahí escuchando cosas que a muchos incomodaban, ¿cierto? Ya hemos visto varias cosas que nos llaman mucho la atención. Yo recuerdo mucho que Jesús hace un par de pasajes decía, amen a sus enemigos. Difícil, ¿no? Pero también recuerdo cuando Jesús decía, ustedes han escuchado algo del adulterio. Yo les digo que con la mirada ya pueden adulterar. Que Jesús les ha dicho a ellos, han escuchado del homicidio, y yo les digo que cualquiera que odia a su hermano ya lo ha matado. Muchas enseñanzas de Jesús que están en medio de este discurso del Sermón del Monte. Y cuando leí este pasaje que habla aquí Jesús de Mateo 7, de no juzgar, y de la varita en el ojo y la vara con la que no vemos nuestros propios defectos, recordé que cuando yo era niño no me gustaban mucho los cuentos infantiles que tenían algún personaje con varita mágica. No sé, me caían como mal, las hadas o los magos. Porque no me gustaba que con la varita mágica convertían o al sapo en príncipe, o al príncipe al sapo, o a la princesa en algún ogro, o al revés. Como que me caían mal esas transformaciones. Y resulta que aquí Jesús, usando esta ilustración, está mostrando cómo fácilmente podemos con una varita convertir a las personas de príncipes a sapos, de princesas a ogros. Por eso, como que digo, Jesús está hablando aquí de esa varita mágica de la cual todos podemos hacer un mal uso, y es el juicio, el juzgar, el emitir rápidamente un veredicto. Para comenzar a entender profundamente esta verdad que nos está transmitiendo Jesús, debemos tener en cuenta el contexto. Siempre lo que estudiamos de la palabra de Dios debe estar regido por el contexto, es decir, en dónde está hablando este pasaje, qué ambiente, a qué audiencia, quién está escribiendo, quién está hablando, cómo lo está diciendo, en qué forma literaria, en qué tipo de lenguaje. Y vamos a ver que este en particular es un contexto muy especial. Entonces, veamos, para acercarnos a este pasaje he propuesto que notemos tres órdenes, tres instrucciones muy precisas que Jesús nos está dando. La primera de esas es que Jesús dice, no juzgar, no juzguen, ¿cierto? El primer versículo dice, no juzguen a nadie. En otras versiones dice, no juzguen a nadie
para que nadie los juzgue a ustedes. En otras versiones dicen, no se conviertan en jueces de los demás. Y uno dice, ¿cómo no ser jueces? Si es algo tan innato en el ser humano. Es más, el juicio es algo que determina lo que está bien o lo que está mal, lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que debo o lo que no debo hacer. Entonces, ¿cómo es que Jesús está diciendo aquí no juzguen a nadie? Es decir, que no le puedo decir a alguien que está haciendo algo bien. Y vamos a ver que Jesús mismo se encarga de aclarar los peligros de usar esa varita mágica de forma incorrecta. La palabra juzgar está en este contexto y en varias partes del Nuevo Testamento refiriéndose a que Dios tiene un juicio y va a ejecutar un juicio sobre cada persona, sobre su pueblo, sobre todas las naciones, dicen otras partes. La palabra juzgar tiene que ver con eso, con impartir justicia. Entonces, ¿cómo hacer para, sin perder el criterio, sin perder el uso de la razón, el sentido común, no caer en un juicio al cual se está refiriendo Jesús? Entonces, la primera orden es no juzguen a nadie. No juzguen a nadie. Difícil, ¿no? Difícil. Pero veamos que en el segundo versículo Jesús está ya aclarando muchas de las cosas a las cuales se está refiriendo. Antes de eso, un paréntesis. Mateo está escribiendo este evangelio a una audiencia que es primeramente judía. Él era recaudador de impuestos, es decir, que en medio de su pueblo iba y recolectaba todos los tributos que debían entregarle al pueblo de Roma. Seguramente Mateo no era muy querido entre sus vecinos, pero Mateo, al conocer a Jesús, al conocer la verdad del evangelio, sabe que su pueblo, del cual él mismo salió, fue parte, incluso fue despreciado, pero que su pueblo tenía que reconocer que este Jesús, que este que estaba hablando en nombre de Dios, era el Mesías prometido, era el que los profetas habían anunciado y el cual por cientos y cientos de años habían estado esperando. Esto también hace parte del contexto, saber a quién le está hablando Mateo en este punto. Y es por eso que encontramos varias referencias en este pasaje. Veamos lo siguiente. Dice Jesús, un momento aquí que me enrede. Dice Jesús, no juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. Seguramente ahí en esa audiencia a la que Jesús le estaba hablando, había personas que estaban admirados de las enseñanzas. Había personas que no estaban familiarizadas con las escrituras, con las enseñanzas de los profetas. Y muy seguramente había personas que eran muy conocedoras de las escrituras. Había religiosos, maestros de la ley y fariseos. Y seguramente para estos era muy fácil reconocer cuál era el juicio de Dios. Es más, ellos se creían que tenían toda la autoridad para hablar en nombre de Dios y juzgar a los que estaban ahí. Y era muy común que los fariseos y los maestros de la ley dijeran qué era lo que estaba bien y lo que estaba mal, que señalaran a unos que cumplían o no cumplían los preceptos de la ley. A estos también les está hablando Jesús. Y este pasaje nos habla a nosotros puntualmente refiriéndose a un juicio que ha de venir, pero un juicio también que ya ha sido ejecutado sobre nosotros. Por ejemplo, yo, antes de conocer a Jesús, era enemigo de Dios. Y yo estoy seguro que más de uno aquí puede reconocer que en algún punto de su vida era enemigo de Dios. Y la justicia de Dios sería la muerte.
estar lejos de Él, negarlo a Él, ignorarlo a Él, conllevaba un juicio. Pero ¿saben qué? Yo fui medido con una varita, con un estándar que solamente está en la cruz. Y por gracia y misericordia de Jesús, me convertí en un hijo de Dios. Me convertí en su objeto de gracia, perdón y misericordia. Y el juicio sobre mí ha cambiado. Ahora soy un heredero. Entonces cabe aquí la pregunta: ¿por qué es tan fácil para nosotros emitir un juicio, un dictamen, una sentencia, un calificativo sobre otros y olvidar con qué medida hemos sido juzgados? ¿Por qué olvidar cuando vemos a otro fallar, cuando vemos a otro caer, cuando vemos a otro que se comporta con una forma que no estamos de acuerdo, que un día éramos enemigos de Dios? Por eso es que Jesús dice: no juzguen, porque ustedes ya han sido juzgados y no deberían tomarse atribuciones que no les corresponden. Esa es la primera instrucción del Señor: no juzguen. La segunda está en la ilustración que Jesús mismo hace en este pasaje. La ilustración se trata de los 3 versículos que hablan de la astilla en el ojo. Dice: ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla de tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. La segunda instrucción muy clara que dice Jesús aquí es: saca la viga de tu propio ojo. ¿Por qué? Porque nuestro propio juicio, nuestros propios criterios no son suficientes para corregir a los demás. Y es difícil porque decimos: no, yo conozco la verdad del Señor, yo soy cristiano desde la cuna o de muchos años, yo puedo decirle a mi hermano lo que está bien, lo que está mal. Sí, pero no soy igual a Dios. Yo no soy Dios. Cantábamos ahorita: no hay nadie como tú. Y eso es en serio. Por más bueno que sea cualquiera de nosotros, no somos como Jesús. Y es el objetivo de la vida cristiana, ser como Jesús. Pero no somos como Jesús. Entonces, saca la viga de tu propio ojo antes de emitir un juicio. Revisa tu corazón antes de calificar las intenciones del corazón que no conoces de tu hermano. Difícil también, ¿no? Hipócrita, si yo no hago eso, si yo no me miro al espejo y limpio mi corazón, limpio mis pensamientos, busco el criterio no mío, sino el del Señor, antes de calificar la conducta, el comportamiento, las inclinaciones del otro, estoy siendo hipócrita. Y esta palabra se usaba en la cultura griega a los actores. Un actor de teatro era un hipócrita, alguien que tomaba el rol actuado de un personaje, alguien que fingía ser algo que no era. Obviamente estaba actuando, pero se toma el concepto a alguien que pretende ser lo que no es. Y Jesús hace un capítulo atrás ya había usado este término, ¿no? Les dice a todos ahí, a su audiencia en el monte, les dice: no oren como los hipócritas, no se paren en las esquinas y pretendan una santidad que en realidad no tienen, solamente para que la gente los vea. Y aquí Jesús vuelve a decir: hipócrita, si tú y yo no sacamos la viga que hay en nuestro ojo antes de pretender corregir la mota, en otras traducciones, o la astillita que hay en el ojo del prójimo, estoy siendo un hipócrita. Este es otro símbolo que Jesús está empezando a soltar, una señal de cómo Jesús les está hablando a todos, sí, y nos habla a todos, pero cómo Jesús le está hablando a aquellos que se creían
santos, aquellos religiosos de la época. Y vemos más adelante, si alguien quiere revisar y leerlo con calma, el capítulo 23 de Mateo está completamente dedicado a estos personajes, a los fariseos y a los maestros de la ley. ¿Recuerdan algo cómo Jesús les dice sepulcros blanqueados, les dice están muertos, están ciegos guiando a otros ciegos? Todo el capítulo 23 está dedicado a esto. Entonces, la primera instrucción, no juzguen, no juzguen. La segunda instrucción, saca la viga de tu propio ojo. Y la tercera instrucción está en el versículo 6. Este versículo es bien particular, leámoslo lentamente y vemos su particularidad. Dice, no den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Y uno dice, ¿cómo así? Jesús está hablando de no juzgar, de la viguita, de la pajita en el ojo, y de repente salen los perritos y los cerditos, los perritos tan lindos que son, los cerditos tan sabrositos que son. Para nosotros, en nuestra cultura, aún en medio de esta época, como que suena extraño. ¿Qué tienen que ver los perritos y los cerdos? Pero recuerden el contexto. Mateo le está hablando a un pueblo judío. Y para los judíos, el término perro es familiar. Se referían a todo aquel que fuera gentil, a todo aquel que no fuera descendiente de aquel pueblo de Israel, de aquel pueblo elegido por Dios, el cual los que eran más religiosos decían, solo nosotros podemos tener las bendiciones y el favor de Dios. Y nosotros tenemos la capacidad de juzgar a los demás. Entonces este término no es extraño para ellos. Y tampoco el término del animal, del cerdo. El cerdo era un animal impuro, no se lo comían, de lo que se perdía. Pero este versículo dice, no den lo sagrado a los perros y no echen sus perlas a los cerdos. Básicamente la instrucción, podríamos demorar mucho en la interpretación de esto, pero básicamente la instrucción es, no desprecien lo sagrado. No tengan en poco esto que tiene gran valor. Y la primera impresión que nos suele dar esto es que, claro, que lo sagrado es la palabra de Dios, es lo que habla de Jesús, es el evangelio que le compartimos a otro. Pero recuerden que aquí Jesús le está hablando a una audiencia judía, y en especial a esa audiencia religiosa que creía tener la capacidad, la potestad, la atribución de juzgar a otros. Y yo creo que firmemente Jesús les está diciendo, si se atreven a juzgar, si en lugar de mirar su corazón, su interior, fácilmente emiten un juicio a los demás, ustedes mismos están comportándose como los perros y los cerdos. Entonces yo me imagino a un maestro de la ley de esa época diciendo, es decir, que si yo juzgo, estoy desechando eso que tanto critico en los perros y en los cerdos. Y a una audiencia aquí, a ti y a mí ahora, nos está diciendo, por ser hijos de Dios, por ser creyentes, por ser cristianos, tenemos la potestad de emitir juicios ante los demás, de calificar el comportamiento, la conducta de los demás. ¿No será que estamos despreciando lo sagrado que es las enseñanzas de Jesús? No solamente esta anterior, sino todas las que ha dicho en el Sermón del Monte. Difícil, ¿no? Difícil porque necesariamente tenemos que tomar decisiones, tenemos que comportarnos de acuerdo a lo que nosotros sabemos que está bien y lo que está mal. Pero ¿cómo saber cuándo es en nuestro criterio y cuándo es en el criterio correcto de Dios? ¿Cómo sostener una decisión que hemos tomado de algo moral o de un comportamiento o de un peligro en medio de la sociedad y no caer en el juicio ligero, sino que estamos tomando un comportamiento acorde al contexto también?
y es difícil. Ante estas 3 instrucciones, no juzguen, saquen la viga de su propio ojo y no desechen, no desprecien lo sagrado. Yo tengo como 3 opciones, 3 respuestas que nos ayuden no solamente a apropiarnos de esta enseñanza de Jesús, sino a llevarla a la aplicación de nuestra vida. Y la primera acción, la primera actitud que quisiera que viéramos es que no tomáramos el lugar de Dios. No tomemos el lugar de Dios. Quiero poner una ilustración bien difícil, pero el asunto es complicado. Cuando mi hija Sara entró a su primer jardín, a los pocos meses nos dimos cuenta que una de sus profesoras estaba de pareja con otra profesora. Y la pregunta fue, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos, hablamos con las profesoras, hablamos con las directivas, ponemos una queja, sacamos a la niña del jardín. ¿Qué hacer? Y en general, vemos que ante este tipo de conductas, ante una persona que tiene un comportamiento sexual que sabemos que está mal, pues nos vemos en la encrucijada. ¿Qué hacemos? Sabemos que es algo que está mal, pero ¿cómo no caemos en el juicio? ¿Cómo tomamos una decisión correcta sin caer en juicio? Y me pregunté, ¿qué haría Jesús? No les voy a contar todo lo que pasó, pero la primera cosa que me mostró el Señor es que lo primero que debía buscar hacer era hablar con la profesora. Voy a dejar hasta ahí, pero me pone a pensar esta situación, en cómo actuamos nosotros como pueblo de Dios contra este tipo de comunidad, la comunidad LGBT, contra cosas que sabemos que ante los ojos de Dios están mal, pero que comúnmente lo primero que sale de nosotros es un juicio, es una condena, es un señalamiento, es un rechazo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué nos está diciendo Jesús que hagamos? Otra ilustración. Alguna vez supe, no aquí, en otro país que está llevando un proceso de paz también, en otra iglesia, supe de una persona que alguien le dijo a la entrada de la iglesia, le dijo, ¿sabes qué? Tú no debes estar aquí. Y esta persona le dijo, ¿por qué? Porque tú eres un tal, que es de este partido político, de esta tendencia. Y tú no mereces estar aquí en la iglesia. ¿Qué haría Jesús? Y desafortunadamente somos conocidos en la sociedad porque en lugar de ser los primeros que emitimos, en los que compartimos amor, gracia, misericordia, somos los primeros que impartimos juicio, señalamiento y condena. No tomemos el lugar de Dios. ¿Y por qué no tomar el lugar de Dios? Porque solo Él tiene autoridad. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces que nos tenemos que quedar callados ante un comportamiento inmoral, ante un comportamiento ilegal. No. Pero si lo primero que hacemos antes de dar amor, gracia y de extender esa misericordia con la que Dios nos ha medido, con la que Dios nos ha juzgado, estamos siendo hipócritas. Entonces, la primera respuesta sería
no tomar el lugar de Dios. La segunda, y está muy relacionada, es reconocer mi condición de redimido. Y hablaba yo al principio. En algún punto de mi vida yo fui enemigo de Dios. Y si tú en algún punto de tu vida reconociste que necesitabas a Jesús, que necesitabas postrarte ante Él, reconocerlo como tu Señor y tu Salvador, que sin ti tu vida no tenía propósito, que sin ti no había salvación para tu corazón perdido, entonces ¿por qué le niegas? Sin Jesús no había salvación para tu corazón perdido. Entonces, ¿por qué negarle a otros la oportunidad de tener esa misma redención, ese mismo rescate, esa misma salvación? Si yo olvido mi condición de redimido, lo primero que va a salir de mí va a ser juicio, calificación, condena. Jesús les está hablando aquí a aquellos que quieren seguirlo. Jesús está hablando en el Sermón del Monte de cómo es el reino de Dios y cuáles son los principios del reino de Dios. Y está diciendo, si ustedes lo primero que hacen es juzgar, si ustedes toman el lugar del juez supremo, ustedes no son mis discípulos. Si ustedes olvidan con qué medida han sido juzgados y rápidamente miden a otros de acuerdo a sus estándares imperfectos, ustedes simplemente son unos hipócritas. Difícil, ¿no? Y la tercera respuesta es que ante esta dificultad, porque no es fácil, ante esta dificultad que nos plantea la orden, la instrucción de Jesús de no juzgar, debemos reconocer que necesitamos el Espíritu Santo, que necesitamos estar cerca de Dios, que necesitamos reconocer que lo necesitamos para las decisiones más pequeñas y las más grandes, para saber qué hacer en medio de una situación difícil, para saber cómo tratar a las personas que no son de mi agrado e incluso las que reconozco que son enemigas de Dios, para saber cómo tratar a las personas que van incluso en contra de los preceptos del Señor. En Gálatas, Pablo nos dice cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Y en varias partes están. Pero en ninguna parte de la Biblia menciona que un fruto del Espíritu Santo sea el juicio ligero. En ninguna parte. En Gálatas 5, 22 dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Necesitamos el Espíritu Santo actuando en medio de nosotros cuando tomamos las decisiones de cómo tratar a las personas. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí es muy difícil ver cómo este principio que Jesús está enseñándonos aquí lo rompemos tan fácilmente. Y un indicador son las redes sociales, como varios indicadores podemos ver en las redes sociales. Pero ¿se han dado cuenta cómo fácilmente emitimos juicios en las redes sociales? Una noticia, los comentarios de una noticia de un medio periodístico se convierte en una cosa horrible de leer. Pero una de las cosas más difíciles de ver es cómo personas que somos creyentes, que creemos en Jesús, calificamos a los que creemos que no se merecen perdón, restauración, reconciliación. Todo lo que ha generado el proceso de paz en Colombia, definitivamente nos hace falta mucha gracia. Y de un lado y del otro, no estoy refiriéndome a algún lado en especial, pero se han dado cuenta cómo vuelan condenas de aquí y allá y cómo la iglesia en Colombia nos involucramos en emitir juicios
que en una parte deberían corresponder a las autoridades civiles, legislativas, pero en otra parte, muy elevada, solamente corresponderían a Dios. La ligereza al juzgar, la imprudencia al calificar, la falta de sabiduría al emitir juicios, entonces será una evidencia, es una evidencia de que no permitimos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Si no podemos dar ese dominio propio, ni siquiera en nuestras opiniones de las redes sociales, muy difícilmente lo haremos en otras esferas. Que nuestro desafío vida, que este desafío tan difícil que plantea el Señor Jesús, no sea imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque reconocemos que necesitamos de Él, necesitamos su Espíritu. Porque no nos tomamos el lugar de Dios y porque reconocemos que somos redimidos por su gracia y por su amor. Que podamos reconocer a Dios, como el juez justo, que no hay otro como Él, que no hay ser supremo que se le pueda igualar en sus decisiones, en sus determinaciones, en sus calificaciones a las personas. Que reconozcamos que solamente Él es capaz de transformar los corazones. Si ha transformado mi corazón, si ha transformado tu corazón, que reconozcamos que por más pecador que sea nuestro hermano o nuestro prójimo, Dios puede hacerlo. Que por su conducta tendrá que pagar consecuencias legales, morales, sí, pero que como pueblo de Dios seamos conocidos porque lo primero que damos a las personas es paz, amor, gracia, misericordia. No que seamos conocidos porque el pueblo de Dios es el primero que señala, enjuicia, califica y condena. Que su Espíritu Santo nos transforme y nos lleve a obedecer su palabra y que no lo echemos ni a los perros ni a los cerdos. ¿Difícil? Sí. ¿Necesitamos al Señor? Sí. Si hay en este momento una situación, una relación, algo que viene a tu mente, en donde le puedes decir al Señor que necesitas que tu corazón transforme ese juicio ligero, esa opinión rápida y vana sobre alguien, sobre algo, te pido que puedas cerrar tus ojos y orar y entregarle esto al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque solamente tú eres santo. No hay nadie como tú, Señor. Gracias porque nos llamas la atención, nos desafías de una forma que nos incomoda. Yo te ruego, Padre, que en el corazón de cada uno de nosotros lo primero que salga sea la gracia que nos has dado, la misericordia con la que nos has tratado, el amor manifestado en tu Hijo Jesús. Que lo que primero salga de nuestro corazón no sea un juicio, una opinión a la ligera, un calificativo despreciando a las personas. Que no nos dejemos llevar por las apariencias, que no nos dejemos llevar por una primera impresión, que no tomemos tu lugar al decir quién merece o quién no merece tu perdón, tu gracia, tu amor. Señor, oramos porque cada uno de nosotros pueda reconocerse como hijo tuyo, haciendo lo que tú nos ordenas hacer, viviendo de la forma como tú nos pides que vivamos. Que el mundo conozca que somos tus discípulos porque damos de ese amor que tú nos has dado. Te necesitamos, Señor. Definitivamente no podemos hacer esto si no es por ti. Gracias, Señor Jesús.
En tu nombre oramos. Nombre que es sobre todo nombre y sobre cual toda rodilla, antes, ahora y en el futuro, se va a postrar. Amén. Los invito a que nos pongamos en pie. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, sonó